Muy buenos días a todos y todas. En nombre de Aida Bella, quien me ha delegado para participar en este espacio en la Universidad de los Andes y eh, en este evento de país, que es muy interesante la apuesta por una inclusión social en torno a las personas adultas mayores y estas discusiones respecto a la ratificación de la Convención de los Derechos Humanos sobre personas adultas mayores. Consideramos que estos espacios de debate son muy importantes. Para ella Bella es muy importante la discusión dentro de la academia y dentro de estos espacios universitarios sobre estos temas que afectan a toda la sociedad y que impactan las dinámicas de visión de población y desarrollo. Entonces agradecemos mucho a País por habernos invitado, a la Universidad de los Andes por abrir este espacio, a Federico Gutiérrez Izaza, perdón, por permitirnos participar en él de esta manera. Espero que la intervención en este panel sobre los retos e implicaciones jurídicas que tiene la aprobación de la convención sea de interés para ustedes. Primero que todo, Aida Bella y la UTL ha estado comprometida con la discusión en torno a esta aprobación de esta convención para promover, proteger y asegurar los derechos humanos de las personas adultas mayores desde que comenzó su legislatura el año pasado. En ella se desarrolló junto al senador Iván Cepeda en la alianza de estos partidos de oposición independientes que tienen también además un compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos y se realizó una audiencia en torno a este tema invitando a personas de todo el país para discutir las necesidades y los retos que tienen las personas adultas mayores en torno a la garantía y protección de sus derechos humanos. Esta convención contribuye a este debate y a esta protección internacional que hay sobre la necesidad de garantizar a los adultos mayores unos derechos de acuerdo a su edad y a sus necesidades estrictamente por esa condición de vulnerabilidad que puede verse en el envejecimiento o en la vejez. Y esta convención lo que hace es alinearse con un conjunto de instrumentos internacionales que Naciones Unidas ha estado desarrollando desde inclusive la discusión del Cairo sobre población por allá en el año 1994 y la preocupación de el enfoque de derechos humanos para la protección de personas en sus distintas etapas de vida y de acuerdo a las necesidades que en esas etapas de vida tiene para la protección de sus derechos humanos, sobre todo la garantía de derechos particulares que se requieran en cada etapa. Entonces se habla, por ejemplo, del tema de derechos sexuales y reproductivos, de cómo garantiza eso también una visión de desarrollo o una distribución equitativa de los recursos para toda la población en ese sentido. Entonces hay variables que inciden muchísimo en el tema de población y desarrollo sobre esos aspectos que tiene que ver, por ejemplo, el tema del nacimiento como el tema del envejecimiento. Particularmente esta convención se centra en el envejecimiento de las personas y cómo en la etapa adulta o de adultos mayores requieren ciertos elementos para una garantía más efectiva y protectiva en torno a ese enfoque de derechos humanos. La convención tiene una estructura muy básica, es muy interesante que ya 7 países de la región la han aprobado, entre ellos Chile, Uruguay, Ecuador eh, y otros más que ustedes conocerán también, me imagino por su interés en el tema, que ya han aprobado esta convención interamericana. Esto se traduce en la preocupación por el sistema regional de derechos humanos del sistema interamericano, de brindar un instrumento jurídico internacional que establezca unas obligaciones al Estado que son determinadas a través de ese instrumento y unas obligaciones que intentan establecer con claridad unos lineamientos para la generación de políticas públicas
en torno a la garantía y protección de estos derechos humanos de las personas adultas mayores. Dentro de esos elementos se destaca, por ejemplo, que en esta visión global del mundo hay una edad y una expectativa de vida que aumenta. Entonces, eh, siempre en el desarrollo humano las edades eh, tienden de alguna manera a aumentar si las personas tienen satisfechos acceso a la garantía de ciertos derechos en etapas de la vida que le permiten alcanzar una calidad de vida que genera esa perspectiva de vida que se aumenta en términos de edad. Hoy en día en Colombia la expectativa de vida está alrededor de entre más o menos unos 75 años. Alrededor de eso, dentro de las últimas décadas ha habido variaciones, pero esa expectativa de vida que tienen las personas es correspondiente con las obligaciones y el derecho que tienen para la garantía de sus derechos humanos en torno a estos elementos de garantizar sus derechos eh, eh, a través de estas políticas internacionales y que se deben adquirir una relevancia a nivel nacional a través de la ratificación del instrumento, lo cual en Colombia se traduce que esa ratificación es la expedición de una norma nacional que hará exigible a nivel interno la garantía de estos derechos, adhiriéndose a estas obligaciones internacionales. Aquí el tema sobre esto es que hay una garantía y un enfoque de derechos humanos sobre estas políticas necesarias de protección y hay unos principios que la Convención resalta para las personas adultas mayores, para personas que están en un ejercicio y una determinación de alcanzar una edad en la cual puede haber condiciones de vulnerabilidad. La Corte Constitucional ha reconocido esa situación de vulnerabilidad de los adultos mayores en ciertas circunstancias. El tema del envejecimiento es por sí una condición que puede incidir en la forma como se disfrutan los derechos humanos y lo que hace la Convención es entonces reforzar y prohibir elementos de la discriminación contra personas adultas mayores por la condición de su edad o por la vejez que enfrentan, generar procesos de autonomía e independencia a los procesos que tienen estos adultos mayores en la vida más adulta, es decir, los adultos mayores no pierden su autonomía e independencia por llegar a esa etapa de la vida, sino que de alguna forma lo que hay que potencializar esos elementos de autonomía e independencia acompañados de políticas públicas responsables que permitan a ellos tener las condiciones para gozar sus derechos humanos a plenitud. Y eso también implica entonces que hay una participación e integración comunitaria de estos adultos mayores en los distintos procesos de su vida, pero también de la política pública. Entonces, toda esta garantía que ofrece de derechos es como unos lentes especiales para entender cuáles son las diferencias o particularidades del goce de los derechos humanos que requieren las personas adultas mayores en esta etapa de su vida y las obligaciones que el Estado adquiere al respecto. Hubo discusiones en torno a esta convención de si la convención no repite el contenido de otros derechos humanos que están reconocidos en otros instrumentos y entonces por qué como adicionar o de alguna forma complementar como otras obligaciones, otros contenidos de derechos, si ya hay una convención una convención sobre derechos humanos a nivel americano, ya hay una convención o un pacto universal de derechos humanos. Aquí la cuestión es que lo que pretende la Convención Interamericana para la protección de los derechos de los adultos mayores es generar como unos lentes especiales para mirar las políticas públicas que los estados deben tener para esa garantía de respeto
y de protección y promoción de estos derechos. Y que esto se universalice en los estados, o al menos sea más homogéneo en los estados que han ratificado y reconocido esta convención y las obligaciones que adquiere a partir de su reconocimiento. Definitivamente es un gran avance lograr que ya distintos ministerios y entidades del gobierno están promoviendo ante el Senado de la República su ratificación. Como les comentaba, este es un proceso que se hace a nivel interno para que el gobierno y para que el Estado adquiera estas obligaciones internacionales. El instrumento ya está en vigencia y en rigor, es decir, es un instrumento que debido a las ratificaciones que tiene, que es 7 ratificaciones en la región, ya es exigible. Entonces, una vez Colombia lo ratifique, este instrumento ya estará en vigencia, mmm, además del control constitucional que debe hacer la Corte Constitucional, digamos, automático sobre esta ratificación, pues ya estas garantías y derechos se incorporan a algo que es muy importante en Colombia, que está desarrollado en la Constitución, que tiene que ver con el bloque de constitucionalidad. Si bien es cierto, nuestra Corte Constitucional ha sido una corte que en las primeras décadas y bueno, en los distintos pronunciamientos que ha tenido desde que se transformó la Constitución de 1991 y se creó este Tribunal Constitucional para la Garantía de los Derechos Fundamentales, sus pronunciamientos han estado muy alineados a políticas y con enfoque de derechos humanos y ya la Corte ha establecido que hay una protección especial para el adulto mayor que brinda la Constitución Nacional, pues hay un dispositivo muy importante en la Constitución que se denomina el bloque de constitucionalidad, que es como si ustedes imaginaran que los derechos fundamentales no son aquellos que están en la Constitución por ser una Constitución estricta o formal cerrada y que no se pueden garantizar otros derechos, sino que este dispositivo de bloque de constitucionalidad lo que permite es ampliar la garantía ofrecida en otros instrumentos internacionales para el goce efectivo, la protección, la promoción de otros derechos humanos. Y esta Convención Interamericana sobre los Derechos de Personas Adultas Mayores lo que hace es incorporarse a ese componente de bloque de constitucionalidad. Y en esa medida entonces se complementa una protección que es exigible también a nivel interno en torno a ese tipo de posibilidades de exigir directamente la protección. Entonces, este reconocimiento y esta ratificación de esta convención internacional no solamente garantiza de alguna manera este compromiso internacional, sino que además trae una ventaja y es que se incorpora ese bloque de constitucionalidad y podría ser exigible a nivel interno y directamente. La convención también tiene dentro de su contenido unos dispositivos que permiten de alguna manera al final de la convención establecer que es posible que el sistema interamericano reciba de alguna manera informes de los estados sobre las políticas públicas que desarrollen y los mecanismos para asegurar esos derechos, como servicios de cuidado, por ejemplo, servicios especializados para una atención integral y para la prevención y prácticas de que los daños por falta de atención al adulto mayor se produzcan estas afectaciones. Y el Estado también adquiere una obligación de establecer un marco regulatorio adecuado al funcionamiento de servicios para el cuidado de largo plazo, por ejemplo. Eso es muy importante porque en Colombia, si bien es cierto, existe una política frente a la atención del adulto mayor, no está un marco regulatorio adecuado sobre los lineamientos que lo deben establecer y cuidar, entonces establecer y como garantizar, entonces eso también es muy relevante. Entonces, esta convención establece mecanismos para que haya una generación de políticas públicas en torno a la garantía de estos derechos humanos de las personas adultas mayores que complementa la protección ya establecido en la Constitución, como por ejemplo, si ustedes recordarán, el derecho a la salud se considera como un derecho fundamental
Pero entonces aquí se da una lectura sobre ese derecho fundamental de la salud para garantizar el acceso de los adultos mayores a servicios de calidad, por ejemplo, para enfermedades de su salud sexual y reproductiva o para políticas de salud sexual y reproductiva, para el elemento nutricional del adulto mayor, para las enfermedades degenerativas o que afectan la psiquis del adulto mayor, como la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, que es una enfermedad que normalmente aparece en etapas adultas y que requiere un cuidado especial y un acompañamiento especial. Eh, Favorecer, por ejemplo, eh, atención especializada en geriatría, gerontología, cuidados paliativos. Entonces, si ustedes observan, lo que hace esta convención es, con unos lentes apropiados, brindar una interpretación de la garantía de esos derechos fundamentales humanos de las personas para un adulto mayor o una persona en edad eh, de adulto mayor. Como les comentaba, y para retomar un poco al final, esta convención también establece entonces unos compromisos del Estado en términos de el seguimiento a esta convención de medios de protección. Y estos mecanismos de seguimiento lo que permiten es de alguna forma supervisar cuál es el cumplimiento de los compromisos internacionales de los estados y con ese fin entonces hay una conferencia de los estados parte que Colombia haría parte de esos estados parte de la convención y por tanto debería asistir a esa convención y allí elaborar informes y recomendaciones a través de expertos, los intercambios de buenas experiencias, la discusión de cómo esta convención debe plasmarse en políticas a nivel nacional y cómo eh, estos estados tienen un compromiso con el seguimiento a la implementación de los derechos reconocidos en esta convención y las obligaciones adoptadas. También es algo muy interesante que se dispone que la convención permitirá de alguna manera que haya una competencia para el seguimiento de peticiones individuales por vulneración de esta convención o los derechos reconocidos en ella. Y esto es muy interesante porque a través de este sistema de peticiones individuales, en donde la Comisión Interamericana, que tiene sede en Washington, revisa si los estados han cumplido y respetado los derechos humanos de ciertas personas o no, emite pronunciamientos en torno a ello, pues lo que ha desarrollado en la trayectoria de este sistema interamericano de derechos humanos es interpretaciones idóneas y del contenido de las obligaciones de los estados y por tanto aclara el sentido, alcance del goce de estos derechos y la exigibilidad de los mismos. Entonces, el reconocimiento dentro de la convención de la posibilidad de que el sistema de peticiones individuales contemple la posibilidad de solicitar el estudio de casos individuales en torno a estos derechos reconocidos en esta convención abre la posibilidad también de que en un futuro, si el Estado no cumpliera, pues hay una garantía para exigir ese cumplimiento a nivel internacional a través de, perdón, de la Comisión Interamericana y eventualmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la estructura de la convención establece un conjunto de derechos sociales también, y eso es muy interesante porque el contenido de los derechos sociales no está estrictamente reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que la Corte recientemente ha hecho interpretaciones a través del artículo 26 y otros dispositivos normativos, perdón, pero el contenido de esta convención es más explícito y detallado en torno al alcance de ciertos derechos, con lo cual pues ayuda a que en el derecho internacional también se clarifique de esta forma cuáles han sido esas obligaciones internacionales para el Estado en torno a eso. Yo concluiría entonces que los retos son para el Estado lograr esta ratificación a través del Parlamento o el Senado de la República. Ya se está movilizando por parte de UTLs como la de Iván Cepeda y la de Aira Bella y otros grupos de políticos que están interesados en esta ratificación.
se tiene el concepto favorable el apoyo de los distintos ministerios implicados en la garantía de estos derechos humanos. Y a nivel nacional, entonces, este debate estaría completando y garantizando un conjunto de obligaciones a cargo del Estado para el adulto mayor. Hay que recordar aquí un tema político muy interesante y muy importante de la senadora Aida Bella, al menos que ha tratado desde el inicio, y es una preocupación por atender las necesidades de poblaciones que han sido las más excluidas en la garantía de sus derechos, y uno de ellos es evidentemente el adulto mayor. Ustedes no son ajenos a la realidad, que vemos muchos adultos mayores en situación lamentables de desatención por parte del Estado, se les ve en situación de calle, muchas veces se ven en situaciones que enfrentan soledades, abandono por parte no solamente de familiares, sino que el Estado no tiene políticas adecuadas para brindarles su protección. Y por tanto esa preocupación incluye también algo que AIDA siempre ha estado desarrollando en su agenda legislativa, y es el tema de una pensión universal para el adulto mayor. Es decir, tratar de garantizar que las personas que llegan a una adultez a ese nivel tengan las mejores condiciones de vida para enfrentarla, para afrontarla con autonomía e independencia y con el mejor respeto de sus derechos humanos y con este enfoque de derechos humanos en sus políticas públicas. Así que los retos será ver cómo entonces se implementa y se traduce esto en políticas públicas, porque algo que sucede en Colombia muy frecuentemente, y bueno, aquí tenemos a profesoras y a teóricos del derecho en Colombia que nos han manifestado esto, como Julieta Lemaitre, profesora que ha estado en esta universidad por mucho tiempo y que ha hecho un análisis sociojurídico en torno a las obligaciones de los estados y el cumplimiento frente a los marcos normativos, y ha establecido que nosotros en Colombia tenemos algo, y es el fetichismo sobre la ley, ¿no? Es decir, una convicción o creencia de que aquello que es ley transforma las realidades. Pero siempre observamos que esas leyes que están muy bien escritas, muy bien establecidas, con obligaciones claras para el Estado, tienen una falencia muy grande desde el plano de la realidad o desde el plano de la implementación, y es que no se traduce en políticas reales, en presupuestos reales para este tipo de necesidades o de políticas públicas. Y es allí entonces donde el Estado colombiano falla mucho en la implementación. En tal medida, el compromiso de Aida Bella, que está también en la Comisión Económica, la Comisión Cuarta, es trabajar por un presupuesto apropiado para que estas obligaciones que adquiere el Estado en materia de esta convención y de la garantía de los derechos de personas adultas mayores, pues se logren materializar. Entonces, ese es uno de los retos, pero ahí está la apuesta política por parte de AIDA y del grupo de decentes de la Unión Patriótica por hacer de este tema un tema que transforme la forma que el Estado debe cumplirlo y exigir al Estado en esos niveles de cumplimiento de la política pública, que sea una política no solamente integral de atención y de protección de sus derechos, sino también que le brinde presupuesto y que estas políticas públicas puedan entonces tener una posible materialización o concreción en esos ejercicios. Sería hasta allí. Agradezco el espacio, reitero a Federico Izaza, a el grupo País por trabajar en torno a estos temas de inclusión social. Es un tema muy importante de inclusión social y entonces en esa medida el espacio de la Universidad de los Andes nos sirve para debatir y construir una sociedad mejor y más incluyente. Y de parte de Aida Bella, de también la UTL de Iván Cepeda, que ha estado trabajando muchísimo sobre estos temas, nuestros sinceros agradecimientos por el espacio, por la discusión y porque intentemos dar conocimiento y alzar el debate público en torno a estas obligaciones del Estado. Muchas gracias.